Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Mateo 6, versículo 33, registra las siguientes palabras de Jesús: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bienvenido a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, contento de que usted esté con nosotros estudiando la Biblia, la palabra de Dios. En nuestro estudio bíblico de hoy, nos daremos cuenta de que el profeta Ageo planteó el mismo mensaje con estas palabras en el versículo 8 del capítulo 1. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quizás usted no puede ver las similitudes en este momento, pero mientras estudiamos en el día de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos ayudará a ver la relación entre ambas declaraciones. Antes de orar, comparto con ustedes el testimonio de Danilo, quien vive en Guatemala, que nos habla sobre el programa. Es de mucha bendición para mi vida escuchar el programa, ya que puedo profundizar en la palabra y crecer espiritualmente. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Sigamos adelante en la obra del Señor. Amén. Cristo vive. Gracias, Danilo. Es nuestra oración que nuestros oyentes en el autobús bíblico también sean edificados y que puedan profundizar en su estudio de la Biblia. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, nuestro deseo es conocerte cada vez más y profundizar en nuestra relación contigo. Ayúdanos a entender y comprender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Que podamos poner nuestra vista en ti y solo en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por este pequeño libro de Ageo. Y al regresar a este pequeño libro, nos damos cuenta que no es un libro que sea profundo, sino más bien un libro de acción. Las cosas que ocurren en este pequeño libro nos demuestran que la vida se ha hecho muy complicada y compleja para nosotros, porque en realidad no enfrentamos los asuntos y los problemas como debemos. Nosotros no encaramos los hechos como debemos hacerlo y estamos tratando de vivir en un invernadero a causa de la indulgencia y la abundancia. Hemos entrado a ese período y puede que sea bueno para nosotros el ser probados en estos días para salir así de estas torres de marfil en las que muchos de nosotros vivimos. Este pequeño libro nos hace poner los pies sobre la tierra realmente. El profeta Ageo llevaba consigo una vara de medir, una regla, un metro. Él estaba midiendo todo. Cuando uno reedifica un templo, pues necesita medir las cosas, necesita enfrascarse nuevamente en la labor. Así es que este hombre tiene un martillo en una mano y un serrucho en la otra. Está listo para trabajar. Y amigo oyente, si usted no está listo para trabajar, un estudio bíblico no le va a ayudar a usted mucho. Si usted no está dispuesto a hacer lo que Dios quiere que haga, cualquier cosa que eso sea. Y Dios cree en el trabajo. Este es el Dios para el trabajo. Ahora hemos visto en primer lugar, en este pequeño libro maravilloso, que aquí se presenta un desafío, un reto de parte de Dios para su pueblo. Y eso lo vemos en los primeros 11 versículos. Ellos estaban engañándose a sí mismos, pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y la razón por la cual ellos no habían construido el templo no era porque les costara algo, sino porque eran sencillamente perezosos. Pero ellos trataban de cubrir todo esto con una expresión un poco piadosa, diciendo, bueno, es que no ha llegado aún el tiempo para reedificar la casa de Jehová. No es aún la voluntad del Señor hacer eso. Y Dios les dijo que dejaran de ser tan perezosos, que se levantaran y comenzaran a trabajar. Él les dijo,
¿No se han puesto ustedes a pensar que yo les estoy juzgando? Ustedes han estado diciendo que las cosas son difíciles para ustedes, porque han tenido una cosecha mala y que no pueden ahorrar nada y han estado echándole la culpa a las circunstancias. Y Dios dice, ¿por qué no me acusan a mí? Yo soy quien ha enviado todo esto. Estoy tratando de despertarles. Y como ya hemos dicho anteriormente, Ageo era como un reloj despertador. Y usted sabe que un reloj despertador, pues, no es algo muy popular. No es algo amoroso que digamos. Está despertando a la gente. Y Dios les dice ahora que ellos deben meditar muy bien en sus caminos. Él les está diciendo que tienen que poner manos a la obra, que tienen que trabajar. Y vemos que ellos responden a este reto, a este desafío. Y es algo maravilloso ver cómo responde esta gente. Ellos ponen manos a la obra. Ya vamos a ver eso. Ahora, aquí había una acusación de conflicto de intereses. Había un llamado para que consideraran sus caminos. Y ahora tienen un mandamiento para que comiencen a edificar el templo. Es algo bastante sencillo. No hay nada complicado en cuanto a esto. Él les dijo, subid al monte y traed madera. Uno no puede esperar que la madera va a avanzar por sí sola. Los troncos de los árboles no iban a rodar por la ladera de la montaña. Ellos tenían que subir y hacer estas cosas. Hay ciertas personas hoy que están siendo animadas por otras a que esperen a que ocurra algún milagro en su vida. Dios va a tratar con usted por medio de un milagro. No, amigo oyente, Dios no lo va a hacer. Estamos aquí para decirle que Él no va a hacer eso. Es muy fácil que una persona venga y diga, yo espero un milagro. Sin embargo, Dios dice, subid al monte y traed madera. Eso es lo que uno tiene que hacer, ir a trabajar. Y no existe ninguna clase de atajo que podamos tomar en este asunto hoy. Hablando honestamente, amigo oyente, la pereza es la razón por la cual los maestros de la escuela dominical no tienen mayor éxito. La pereza es la razón por la cual los creyentes no tienen mayor éxito. Y la pereza es la razón por la cual la gente fracasa en su vida cristiana. Uno tiene que trabajar. No creemos que nunca se haya dicho que el Espíritu Santo haya bendecido la pereza. En cierta ocasión, un estudiante le dijo a su profesor, «Doctor, este libro que usted me dio para leer es un verdadero fuego». El profesor le miró fijamente y le dijo, «Bueno, lo que usted tiene que hacer es apagarlo con el sudor de su frente». Y así es como que hay que hacer las cosas. Uno no puede esperar que la vida cristiana se le dé a uno servida en una bandeja. Amigo oyente, el milagro tiene lugar en la obra que usted lleva a cabo. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Eso era algo muy importante. Antes había un conflicto de intereses cuando colocaban la casa de Dios en segundo lugar y su propia casa, la casa de ellos, en primer lugar. Ahora alguien quizá diga, bueno, usted dice que la casa de Dios, que la obra de Dios debe ser lo primero. ¿Y acaso no es importante que la casa de un hombre sea considerada? Sí, amigo oyente, lo es. ¿Cómo puede uno medir eso entonces? Bueno, si usted está viviendo en una casa que es mucho mejor que su iglesia, entonces tendría que darle vergüenza, porque en realidad hoy necesitamos tener un lugar a donde pueda ir la persona que no es salva, un lugar del cual usted no se avergüence. Así es que debe haber un lugar en el mismo nivel en el cual se encuentra la casa donde usted vive. De modo que Dios les llama para que mediten. Luego les da un mandamiento. Les dijo que quería que fueran a trabajar. Y aquí tenemos lo que el Dr. Frank Morgan ha llamado, primero, un llamado a la mente. Él les dijo esto al principio mismo. Él dijo, ¿dicen ustedes que no ha llegado el tiempo de edificar la casa de Jehová? Quiero que ustedes piensen en cuanto a esto, porque ustedes están viviendo en casas muy buenas. Y este es el llamado a la mente. El segundo llamado fue a meditar. Este era un llamado al corazón. Él les dijo, meditad bien sobre vuestros caminos. Este era el reto, el desafío que Dios le da a esta gente. Y ellos no estaban haciendo esto. Luego les da un mandamiento, y un mandamiento es un llamado a la voluntad. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Tan sencillo y tan importante. Simplemente hay que arremangarse y ponerse a trabajar por Dios en el presente. Hay tantas personas que están sentadas a un lado observando lo que ocurre. Este es el día del deporte de los espectadores. Y francamente hablando, amigo oyente, también es el día de los creyentes espectadores. Les gusta sentarse a un lado y contemplar cómo trabaja otra persona. A muchos pastores se les hace trabajar demasiado. Prácticamente trabajan como bestias. Él tiene que ir a visitar a los enfermos, tiene que hacer todo el trabajo de administración y tiene que estar en todas partes.
¿Qué hacen los diáconos? ¿Por qué no trabaja usted, amigo diácono? ¿Y qué en cuanto a los miembros de la iglesia? ¿Está usted visitando a los enfermos? El pastor no tiene que hacerlo todo. Él tiene que preparar a la gente para que efectúe la tarea del ministerio. Así es como debería hacerse, en lugar de que todo el trabajo caiga sobre las espaldas de unas cuantas personas nada más. Amigo oyente, si usted va a hacer la obra de Dios en la iglesia local, entonces usted necesita dedicarse a ese trabajo. Es algo que se necesita grandemente en el presente. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que cuando él comenzó a ser pastor por primera vez, cuando comenzó esta importante tarea en su iglesia, se le acercó a él un diácono en la iglesia que fue a visitarle expresamente para hablar con él en su oficina una mañana. Él le conocía muy bien, ya que habían crecido juntos, y este diácono se le acercó y le dijo, «Vernon, yo no puedo orar en público. No sé por qué, pero no puedo hacerlo. En realidad, ni siquiera puedo hablar en público. Así es que nunca me pidas a mí que yo me levante a hablar o a orar. Eso me causará mucha vergüenza y te creará una situación embarazosa. Sencillamente no puedo hacerlo. No puedo conquistar ese problema». Y las lágrimas le llenaban los ojos. Pero él siguió diciendo, «En cualquier oportunidad que haya necesidad de hacer algo aquí en la iglesia, ya sea de cambiar una lamparita eléctrica que se haya quemado, o colocar un techado nuevo, en general, cualquier cosa que pueda hacerse, yo lo puedo hacer». Este hombre era capataz en una empresa muy grande, y estaba a cargo de la labor de mantenimiento de equipo. Así es que, si fallaba alguna cosa, pues lo llamaban a él para arreglarlo. Y lo que el Dr. McGee hizo después de esa reunión fue llamarle cuando había necesidad de hacer cualquier reparación en la iglesia o cuando había que remodelar algo. Y cuando se llamaba a este hombre, en menos de una hora, él estaba allí con una cuadrilla de hombres para hacer esa tarea. Y el Dr. McGee decía que él aprendió desde el principio que este hombre era una persona de mucho valor para la iglesia. Era como Ageo, era alguien que hacía la tarea, la labor que era necesario hacer. Y cuando había personas que visitaban esa iglesia, ellos exclamaban, «Bueno, esta iglesia luce muy bien cuidada. Es un lugar muy hermoso para venir a adorar». Pero ¿sabe por qué, amigo oyente? Porque había allí un hombre que no podía orar en público. Y gracias a Dios que no lo podía hacer, porque en algunas iglesias hay demasiados de ellos. Se necesita personas que trabajen. Se necesita personas que se arremanguen la camisa y se pongan a trabajar. En realidad, amigo oyente, este libro es demasiado sencillo para tomar parte en la lista de los libros de la palabra de Dios. Debería ser más complicado. Él les dio un mensaje, un sermón aquí. Subid a la montaña. Ese es el punto número 1. Traed madera. Ese es el punto número 2. Reedificad la casa. Ese es el punto número 3. Y amigo oyente, no hay nada más que decir en cuanto a esto. Siguiendo adelante entonces, podemos notar lo que nos dice el versículo 9 de este capítulo 1 de Ageo. «Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa». Ustedes han estado tan ocupados construyendo su propia casa, cuidando su propiedad, que han dejado de lado las cosas de Dios. Y ahora se preguntan, ¿por qué les está sucediendo estas cosas? Nuevamente debemos decir que ellos aparentemente eran demasiado piadosos como para acusar a Dios de eso. Decían que eran las circunstancias. Era un año malo para la cosecha, y ellos habían tenido sequía. Pero Dios les dice que les quiere informar que Él es quien ha hecho todo eso. Él dice que Él fue quien causó, quien provocó todo lo que les ha sucedido a ellos, y que ellos no habían tenido éxito en nada. ¿Por qué? Dios dice que Él les responderá esa pregunta, y dice, «Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa». Esa es la razón. El Señor Jesucristo declaró este gran principio, y es un principio para la gente de cualquier época, de cualquier lugar, de cualquier edad. Y es sencillamente este, que cuando Dios es colocado en el primer lugar, entonces todas las otras cosas se cuidarán a sí mismas. El Señor Jesucristo dijo, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», o sea, la justicia que está en Cristo, «y todas estas cosas os serán añadidas». ¿Qué mensaje es este? Y tan sencillo. Es tan sencillo que a veces no lo podemos ver, amigo oyente. Luego en el versículo 10 de este primer capítulo de Ageo dice, «Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos».
Era algo natural cuando no había lluvia, no había cosecha. El trigo y la cebada no crecían y las viñas tampoco producían nada. Dios dice, yo voy a detener el agua. Y Dios no les dio agua alguna. En el día de hoy nosotros no interpretamos la vida de esa manera porque vivimos en una sociedad mecánica, vivimos en la era electrónica. Y el problema en el presente es que si una máquina no funciona en algún lugar es porque alguien no apretó cierto botón. O quizá porque alguien apretó un botón, pero apretó el botón equivocado. Y nosotros decimos que estas son las cosas, o ponemos tantas cosas entre el lugar donde estamos nosotros y Dios, que estamos acusando o echándole la culpa a las cosas y a las condiciones y a los sistemas. Esas son las cosas que no trabajan. Y creemos que Dios quisiera atravesar esa barrera que existe y decir, ¿se les ha ocurrido a ustedes alguna vez que detrás de todos estos problemas que ustedes están teniendo en el presente, estoy yo? ¿No saben ustedes que yo soy aquel que está tratando de llamarles la atención para que la quiten de las cosas y las pongan en mí en el presente? Eso es de suma importancia. Notemos ahora lo que él dice, ya que el Señor asume en sí mismo toda la culpa de esto. Él dice en el versículo 11 de este primer capítulo de Ageo, «Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos». Dios les está diciendo que todas esas cosas les han sucedido, que todas las bendiciones materiales han sido detenidas porque Él las detuvo. Él es el responsable, Él es quien hizo eso. Nosotros tenemos la tendencia en el presente a echarle la culpa en primer lugar a la policía. Ellos tendrían que haber estado haciendo su trabajo. Luego le llaman la atención o le echan la culpa al intendente o al gobernador o a la legislatura. Y creemos que a veces se les debe echar la culpa a ellos. Y también acusamos a la presidencia. Amigo oyente, creemos que todos pueden ser culpables. Pero, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez, amigo oyente, que quizá usted es el culpable? Estamos acusando a los hombres y a las máquinas por las condiciones que prevalecen en el mundo del presente. ¿Sabe usted por qué existen las condiciones actuales en este mundo? Sencillamente porque Dios quiso que sucediera. Usted puede acusar a Dios si quiere, y está bien. ¿Quiere acusarle a Él? Siga nomás. Él dice que Él es el responsable, lo dice aquí, y le vamos a decir a usted por qué. Él dice que nosotros somos culpables de negligencia en cuanto a Él. Amigo oyente, la solución de nuestros problemas es muy sencilla, pero también es muy complicada. Nosotros pensamos que si ponemos algún método nuevo, o alguna máquina nueva, o algún hombre nuevo, las cosas van a mejorar. Y entonces vamos a poder resolver todos nuestros problemas. Amigo oyente, ¿por qué no reconocemos que este es nuestro problema? ¿Qué es lo que lo ha causado y cómo puede ser resuelto? Es algo muy sencillo y muy común. Leamos primero el versículo 12, y cuando veamos lo que se nos dice en este versículo 12, vamos a ver la respuesta al desafío que Dios le ha dado a esta gente. Tenemos aquí este versículo 12, y nos enseña la construcción del templo. La gente obedeció, y luego tendremos la confirmación de parte de Dios en los versículos 13 y 14. Nuevamente debemos decir que es muy sencillo y muy importante. Leamos este versículo 12. «Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová». Ahora lo que tenemos aquí es creyentes ocupando posiciones de liderazgo. Gladstone, cuando se le preguntó cuál era la marca o señal de un gran hombre de Estado, él dijo, un hombre que conoce cuál es la dirección que seguirá Dios por los próximos 50 años. Parece que no tenemos hombres que sepan cuál es la dirección que Dios seguirá en los próximos 50 minutos. No hemos tenido durante toda esta generación, en nuestros congresos, o en la presidencia, o en el gobierno provincial de nuestras naciones, una persona que pensáramos conociera realmente a Dios y que estuviera siendo guiada por Dios. Esto es lo que se necesita hoy. Pero notemos aquí que Zorobabel es el gobernador, y Josué es el sumo sacerdote, y luego el pueblo. Todo el pueblo regresó, todos obedecieron a Dios. Y cuando obedecieron a Dios, vino la bendición. Y las bendiciones se derramaron sobre ellos en gran abundancia. Notemos lo que dice la segunda parte de este versículo 12. Dice que ellos oyeron la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo,
como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Ahora, este es un mensaje que fue dado después del primer mensaje. En realidad encontramos aquí el segundo mensaje de este profeta Ageo. Como ya hemos dicho, hay 5 mensajes fechados en este libro. Ahora, si usted observa lo que dice el versículo 15, o sea, el último versículo de este capítulo 1, usted puede apreciar la fecha que se da aquí. Dice el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Así es que tenemos aquí un mensaje dado el 24 de septiembre del año 520 a.C. El primer mensaje fue dado el 1 de septiembre. Así es que 24 días más tarde será el segundo mensaje. En ese lapso de tiempo, el pueblo había respondido. Ellos ahora tienen una voluntad de obedecer a Dios. Se preparan los planes, se ha bosquejado un programa para traer la madera del monte y se están preparando para edificar el templo. Eso es lo que ha ocurrido en estos 24 días. Ageo es un hombre de acción, es un hombre que puede inspirar a la gente, y eso es muy importante. Este es un gran libro. Y vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor bendiga su vida, es nuestra ferviente oración. Existen muchas maneras en las cuales puede ser un hombre o una mujer de acción que inspire a otros. Usted no tiene que ser un pastor o evangelista o un misionero. Cada creyente es una pieza clave e importante en el plan de Dios, no importando dónde nos encontremos o el cargo que tengamos. Damos las gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. El desconocido de Galilea es el recurso que tenemos disponible durante este mes. Jesús vino a su propio pueblo, los judíos, pero ellos no reconocieron quién era. Zacarías lo había profetizado siglos antes, pero se lo perdieron. ¿Por qué vino la primera vez? ¿Y por qué viene de nuevo? Basado en el libro del profeta Zacarías, este recurso le ayudará a responder estas interesantes preguntas. Adquiera su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos. Y si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos una copia impresa del librito. Nuevamente, el número de teléfono es 1-800-880-5339. Les recuerdo que los recursos impresos están disponibles solamente en el territorio de los Estados Unidos. Para más detalles y tener toda la información, visite a través de la Biblia.org/recursos. Y recuerde, usted puede volver a escuchar este o cualquier programa visitando a través de la Biblia.org/escuchar. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.